Hoy te quiero contar 5 datos curiosos sobre la época medieval. Pero esperen, antes de contarles estos 5 datos curiosos, les quiero contar un poco sobre la época medieval. Bueno, la época medieval empezó en el siglo V tras la caída del Imperio Romano y finalizó en el siglo XV tras la caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos otomanos. Esta época fue la peor época y esto es por la hambre, la guerra, las enfermedades, la opresión social, la superstición y la ignorancia que se vivía en ese momento. Por eso esta época fue llamada la época oscura. El primer dato curioso es la finalidad de los abanicos. Hoy en día usamos, o bueno, ya no tanto, los abanicos para refrescarnos del calor. Pero en la época medieval se utilizaban para disimular el mal olor de las vestimentas. 2. El refrán salvados por la campana. Sí, este refrán surgió en la época medieval y surgió porque antes reciclaban los ataúdes y se daban cuenta que las tapas estaban arruinadas y lo que pasaba era que daban por muertas a personas que realmente no lo estaban. Para que esto no volviera a pasar, la solución fue que ataban una cuerda a la muñeca y a la campana, entonces si la campana se movía era porque la persona seguía viva. Esto, había una persona que se quedaba 3 o 4 días con los muertos o con los enterrados y si la campana se movía significaba en algunas ocasiones que la persona estaba viva. 3. El cuidado de la boca. A pesar de que en la época medieval el higiene no era muy importante, el cuidado de la boca sí. Y esto es porque en esa época no existía la anestesia y las extracciones eran muy dolorosas. Entonces la gente procuraba cuidarse bien sus dientes con romero, específicamente quemado, para poder mantener sus dientes sanos. Porque aunque en esa época no existían los odontólogos, sí existían los sacamuelas. Y los dientes que ya no servían o estaban dañados, los sacaban para evitar el dolor. 4. ¿Quién cubría el papel de médico? Bueno, quien cubría el papel de médico eran los sacerdotes y los hechiceros. En esa época, como ya lo había dicho, no existía la anestesia y tampoco la desinfectación, así que morir por una infección era muy habitual en esa época. Quinta, no tenían cubiertos. En la época medieval no tenían cubiertos. El único cubierto que tenían era la cuchara, pero ellos no tenían ni platos ni tenedores. Así que lo que hacían era que cortaban las hogazas del pan y le ponían carne en la mitad. Ese mismo pan también lo usaban, lo remojaban y le ponían salsa para darle muchas veces a la gente pobre. Bueno, y estos son los 5 datos curiosos de la época medieval.